Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a su podcast que ahora llamaremos Crónicas de la Banda Miocárdica en honor a la teoría de la banda miocárdica especificada ahí por Torres Guaspa hace algunos años. Se me hace un tema bastante interesante que a lo mejor en algún momento llegaremos a tocar, la teoría de la banda miocárdica que sin lugar a dudas ha sido una de las teorías más disruptivas que ha habido en los últimos años en la cardiología. Y pues me gustaría empezar presentando a nuestro invitado del día de hoy. Él es un famoso cardiólogo bastante reconocido en México, yo creo que en toda Latinoamérica, incluso en el mundo. Él es speaker, es orador de varios laboratorios, aparte tiene una trayectoria que ya nos ahondará un poquito en ella, pero me gustaría presentarlo, el doctor Luis Adolfo Sánchez Trujillo. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y ya se nos había postergado un poquito, pero ya estamos aquí. No, muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte aquí en el instituto. No, para nosotros es un placer que estés con nosotros. La verdad teníamos muchas ganas de entrevistarte. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en ciertos temas, pero damos un poquito de preview que el doctor pues va a fungir la actividad de nuevo presidente del Colegio de Cardiología del Norte, que es una institución reformada hace algunos años y que ha tenido auge en toda la cardiología del norte. Y me gustaría empezar un poco preguntándote cómo fueron tus inicios, que nos dieras un poquito de tu bibliografía en cuestión de dónde eres, dónde fuiste creciendo, cómo te fue interesando la medicina y después la cardiología. No, pues encantado. Muy buena pregunta. Mira, yo soy de Mexicali, Baja California. Sí, allá nací. Ahí hice la carrera incluso, allí en la Autónoma de Baja California. Y cuando ya me iba a graduar de medicina, tuve esta cosquillita de irte a hacer un posgrado, ¿no? Una especialidad a otro lado. En Mexicali había algunas especialidades, pero no demasiadas, y no estaba tan desarrollado la infraestructura médica. Entonces, me di a la idea de irme a Monterrey, de venirme aquí a Monterrey. ¿Tú conocías algo de Monterrey? No, para nada. Lo único que conocía era que aquí hacían un curso en la Autónoma de Nuevo León, un curso para tomar el ENARM. Entonces, cuando estuve haciendo el servicio social ahí en la UABC, me enteré de este curso que tenía muy buenos comentarios, buena perspectiva de que quedaras en el ENARM. Entonces, lo revisamos y junto con ahora mi esposa, en aquel entonces mi novia, decidimos venirnos a hacer el curso de la UNL. Yo no sabía que existía el hospital universitario, es la verdad. Estando aquí, fíjate lo que son las O sea, tú solamente conocías la Facultad de Medicina y quedaba ese el curso. Okay. Es correcto. Entonces me vine a hacer el curso para hacer el ENARM, y aquí conocí, o más bien reconocí a una compañera de allá de la UABC que estaba haciendo medicina interna en el hospital universitario, aquí de la UNL. Nos vimos en el pasillo, literalmente, nos reconocimos, y esta doctora me llevó al hospital universitario para ver si me interesaba hacer medicina interna. Yo ya sabía que quería hacer medicina interna. ¿Desde sí. joven a ti te gustó la medicina o Sí. batallaste para decidir qué carrera Sinceramente escoger? no. Yo no tengo parientes médicos. Sin embargo, mi mamá es jubilada del IMSS. Okay. Entonces ella me contaba muchas anécdotas de los hospitales. Ella allá en Guaymas, Sonora. No, Guaymas, Sonora. Ellos son de Sonora. Y allá se jubiló y después se fueron a vivir a Mexicali. Entonces me contaba muchas anécdotas del ambiente hospitalario, de cómo era el ambiente entre médicos, okay, con la enfermería, con el resto del personal. Me sembró ahí como la curiosidad. Y luego, siendo que pues, ya desde chico me gustaba este tema de buscar retos académicos, decían que medicina era muy difícil. O sea, siempre fuiste alumno de 10, alumno aplicado. Sí, la verdad es que sí, siempre en todas me preocupé. las materias. Sí, la verdad es que sí. Sí, siempre me fue muy bien académicamente hablando. Entonces,
todo el mundo incluso hasta me lo mencionaba, ¿no? Ay, tú vas a ser médico, ¿no? Porque te va muy bien en la escuela. Y como que se me fue quedando eso y yo llegué ya se fue derechito. directito. No tuve ninguna duda, ni mucho menos. Claro. Y como la Facultad de Medicina de Mexicali tenía un muy buen nivel, muy buen prestigio, dije, pues de aquí soy. Y luego medicina interna, en las Sí. prácticas, en el internado, ¿te gustó? Porque también es difícil. Completamente, fue un tema, o sea, ese sí fue un tema, porque sí te puedo decir que inicialmente, yo creo que como todos, quería ser cirujano. Ah, ¿no? sí, O sea, inicialmente. me interesaba. Sí, y nos claro. ibas a traicionar. Exacto, primero me iba a ir por el lado oscuro, Por el lado oscuro de la quería medicina. ser cirujano, pero se me quitaron las ganas muy fácilmente cuando entré al internado y roté por cirugía. Y pues me di cuenta que ahí era mucho más mecánico el tema, no era mucho de academia, no era mucho de ciencia, claro. Vamos a decirlo, ¿no? Entonces, sí, en ese momento decidí que definitivamente... Quirúrgico no. Quirúrgico no, ¿Y alguna otra especialidad que te haya llamado la atención, sí, aparte de medicina interna? Sí, por supuesto. De hecho, al principio, te digo, mucho tiempo pensé en hacer cirugía. También algún tiempo pasé por la etapa de que quería ser pediatra. No, pediatra. Curiosamente. Se me quitaron las ganas cuando roté en pediatría. Dije, no tengo el corazón, no tengo Yo creo que es algo que nos pasa mucho, por ejemplo, cuando rotamos en pediatría, al menos en las sesiones, en las clases, o sea, si los maestros son muy... ¿no? Impacta mucho la evolución que tienen los pacientes, que la mayoría sobrevive, o sea, pero ya una vez que ves a un niño sufrir, híjole, es muy difícil y no todos tienen... Yo la verdad admiro mucho a los pediatras por su corazón tan fuerte en el aspecto de que, o sea, ver a un niño sufrir, ver a un adulto se te cala, te molesta, te irrita, lo sientes, pero ver a un niño sufrir es muy complejo. Es muy complejo. Mi esposa es pediatra, neonatóloga. Y yo le pregunto lo mismo, le digo, ¿cómo le haces? Yo no pude, difícil, o sea, estuve 2 meses rotando en pediatría allá en el Hospital General de Mexicali y en ese momento supe que no podía ser pediatra. No tenía el corazón. Entonces, vaya, yo creo que así nos pasa a todos, ¿no? Claro. Como que vamos teniendo la experiencia, tanto en la facultad como que hay algunas materias que te gustan, pero luego ya cuando ves la práctica que vas a hacer, ya te llama tanto la atención. Claro. Me pasó eso en cirugía, donde dije, oye, pues no, como que esto no es lo mío. Eso de estar pasando gasitas y limpiando y aspirando, tampoco. No fue lo mío definitivamente. Entonces, digamos, me fue naciendo ese gusto. Por la medicina interna. Por la medicina interna. Okay. Sobre todo, pues era alguien que me clavaba mucho en los libros, entonces me gustaba mucho la teoría. Entonces, supe muy rápido que quería ser internista. Y ya una vez que te digo que se hizo este contacto prácticamente azaroso con la doctora que estaba haciendo aquí medicina interna allá en el hospital universitario, lo curioso fue que yo no venía a aplicar a medicina interna del hospital universitario. Yo había aplicado al Salvador Subirán en Ciudad de México. Ya había hecho el examen. Y cuando vine, curiosamente, cuando íbamos recorriendo el hospital universitario, nos topamos con el que en aquel momento era el jefe de posgrado, ¿verdad? Y la doctora me presentó con él y me dijo, me cae muy bien la gente de Mexicali, porque traen muy buen nivel y así, te lo juro, así tal cual me lo dijo. Dice, ¿por qué no aplicas aquí con nosotros? Digo, pues no tenía la intención, sinceramente, pero pues usted dice, y me acuerdo perfectamente lo que me dijo. Dice, mira Luis, te voy a ser sincero, me dice, nosotros aquí tenemos 13 subespecialidades. No hay hospital en México que tenga la cantidad de subespecialidades que tenemos nosotros aquí en el hospital universitario. Entonces eso me llamó mucho la atención. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Eso fue en el 2005. 2005. O sea, hace 20 años más o menos. Exactamente. Que ahorita son fácil como 50 subespecialidades. Seguramente. Altas especialidades. Altas especialidades. De aquel momento eran 13. Me acuerdo muy bien porque el doctor me lo dijo. Y después él nos acompañó al recorrido. Entonces ahí, curiosamente, fui conociendo a residentes de interna que estaban en ese momento, que después fueron mis R superiores, pero en ese momento me llevaron prácticamente por el hospital para que me gustara y efectivamente me gustó. Entonces el doctor me convenció
para que hiciera el examen de admisión al hospital universitario, que yo no estaba inscrito. Yo, sinceramente, no venía con esa intención. Me inscribí, hice el examen, fue un fin de semana, según recuerdo, fue un sábado. El domingo en la tarde me hablan y me dice, doctor, para que se presente mañana a las 8 de la mañana a una entrevista con el doctor Dionisio Galarza, que era el jefe de medicina interna en aquel momento y también de posgrado. Y posteriormente de posgrado. Entonces, pues yo no traía nada, no venía preparado para una entrevista. Entonces me fui, ya te imaginarás, a comprar un traje, zapatos, una corbata. No venía yo preparado para una entrevista. Entonces fui a la entrevista al día siguiente, un lunes. Que ahorita llegan de pitufo, ¿eh? O sea, hay muchos llegan de pitufo. No, yo sí me preocupé y fui, compré y hasta me planché, me bañé todo. Oye, y ahí en ese día de la entrevista conocí a los que después iban a ser mis sí, bueno, a mis compañeros en ese momento, porque estábamos todos citados. ¿Compañeros? Exactamente, que después entramos a la residencia. Entonces, ahí conocí a grandes amigos sin agraviar. Entonces, y cómo se fueron dando las cosas, por eso yo digo que yo no creo en las coincidencias. Sí creo que tú te abres, pues sí, tú te abres tus oportunidades y decides cuál camino tomar, ¿no? Y en este caso, que yo me quedara en Monterrey fue un tema no planeado. No teníamos planeado venirnos para acá. Pues ustedes venían al curso y se regresaban y ya habían aplicado los dos para estar ahí. Para ir a Ciudad de México, así es. Entonces, después de eso, yo voy, hago mi entrevista ahí en el Salvador Subirán, y por supuesto, pues pones en la balanza, ¿no? Dónde te va mejor, dónde una te decisión sentiste difícil más a gusto. también, sí, por supuesto. Fuerte, porque el Subirán también, a pesar de que aquí tengamos muchas subespecialidades, altas especialidades, en ese momento me imagino que ha de haber sido uno de los mayores hospitales a nivel de ranking de hospitales. Exactamente, el referente a nivel medicina interna. Incluso mis profesores allá en Mexicali venían de ahí, entonces me dieron las cartas de recomendación y todo, que allá se usaba mucho de las cartas. Y obviamente, pues, para mí era lo máximo. Entonces yo pensaba ir allá porque quería aprender muy bien. Sin embargo, me fue tan bien en el universitario y me sentí tan a gusto con las personas, tan cómodos. Y además vi ya el nivel que tenía también a nivel nacional, que decidí venirnos para acá. Por supuesto, antes de venirme, me casé, porque mi esposa también había aplicado obviamente a pediatría, y para podernos venir juntos, pues nos casamos primero. Entonces sí cursamos. ¿Aplicó a pediatría aquí también? A pediatría, sí, ella hizo pediatría y luego neonato en el HU. Ok. Así es. Entonces, oye, qué suerte que hayan quedado los dos, porque a veces es complicado, o sea, sobre todo cuando no te conocen, o sea, cuando no tienes esa referencia, sobre todo en hospitales que son muy grandes, por lo general tienes una afluencia de sustentantes muy altos, entonces que hayan quedado los dos, pues también nos fue súper bien, sinceramente. Muy buena suerte. Hicimos la residencia juntos, ella en pediatría, yo en medicina interna, y por supuesto mi idea era quedarme a hacer cardiología ahí en el universitario. ¿Y cardiología cómo te nació el gusto? Ahí fue un tema un poquito más personal, familiar, porque cuando yo estaba haciendo la carrera de medicina allá en Mexicali, le diagnosticaron a mi papá una cardiopatía isquémica. De hecho, le hicieron un cateterismo allá con quienes después fueron mis colegas cardiólogos allá de Mexicali. Y por supuesto desde ahí me nació. Además, mi abuelo también tenía por ahí algunas situaciones de hipertensión y de como todos, yo creo que todos tenemos ahí familiares. Entonces le vas agarrando el gusto, ¿no? Entonces cuando entré a medicina interna aquí en el universitario, que eso fue en marzo del 2006, bueno, de hecho me topé con el tema de que aquí tienes que hacer un pre-R. Desde el 16 de enero me presenté yo, lo cual no me esperaba, por supuesto, porque yo me iba a casar el 21. Claro. Entonces tuve que acelerar la boda civil. Claro que para los que no están familiarizados con el término, el pre-R consistía en que antes de que empezaras oficialmente tu residencia o tu capacitación para la especialización, te hacían ir entre 1
o 2 meses antes sin paga para que paga. te fueras, digamos que acomodando o amoldando a la friega que te iban a dar. Sí, es correcto. Para que fueras haciendo callo. Así Entonces es. ya llegabas y ya tenías el callo y ya. Porque pasa mucho que en el cambio, bueno, esto es lo que me comentaron mis maestros de ese entonces, porque este PR ya no existe. Pero como comentaban, era para que no hubiera ese gap de alteraciones administrativas o faltas administrativas que por ser nuevo a lo mejor no cumplieras al máximo. Pero también te quitaban 2 meses que tú podrías estar o generando dinero o preparándote. Correcto. O en tu casa, porque era algo que pues, no te iban a pagar ni te iban a formar en absolutamente nada extra, porque aparte había R1s en ese entonces tú eras menos que el R1, Así el es. R1 seguía con sus labores y tú andabas ahí nada más como que dando la vuelta. Es correcto. Pero bueno, perdón. Sí, entonces me vengo al PR, exactamente, y me encuentro con las personas con las que había, exactamente, que iban a ser mis compañeros. Y la verdad es que me fue súper bien en el universitario, sigue siendo mi alma mater. Me gustó mucho mi estancia, hice los 4 años completos de medicina interna. Y por supuesto, cuando estaba ahí, sí me surgió la duda. Me gustaba la cardiología, pero también me gustaba mucho la reumatología. Entonces, fue ahí donde sí tuve un poquito de dificultades para decidirme de una u otra. Hablé con mis profesores, porque curiosamente en aquel momento mis profesores eran reumatólogos, ¿verdad? El doctor Villarreal y el doctor Galarza. Galarza, claro. Entonces, me gustó mucho la reumatología también. Sin embargo, pues me fui decantando por la cardiología, por el tema de que pues, es más emocionante, tiene más urgencias. No, la verdad es de que también la cardiología tiene un tema bastante porque luego complejo, uno piensa, qué tan profundamente te quieras ir, ¿verdad? Uno piensa que, por ejemplo, y nos pasa, no sé si, yo creo que sí te ha pasado, que cuando tienes a residentes de medicina interna, como que los tratas instintivamente de enfocar a tu especialidad y decirle, mira, la cardiología tiene esto, la intervención tiene esto, tal. Entonces a veces, digo, no pasa frecuentemente, pero a veces cuando le ves un potencial grande a un residente, a un alumno, y no se va por ese lado, y dices, ay, me lo quitó el reumatólogo, me lo quitó el neumólogo. Es correcto. Pero es como un argot que tenemos nosotros por este tipo de que quieres, pues le tomas tanto aprecio a tu residente que dices, mira, quisiera que se fuera por aquí, porque mira, le va a ir bien, porque tiene buenas características. Pero pues es algo que nos sucede a todos, ¿no? Es correcto. Entonces, ya estando ahí y ya habiendo decidido cardiología, obviamente apliqué ahí en el universitario. Me trató súper bien el doctor Mario Benavides, que en paz descanse. Estuve con él trabajando varios meses. Sin embargo, cuando me voy a hacer el servicio social de medicina interna, que todavía en aquel momento se hacían 4 meses, me fui aquí a Sabinas Hidalgo, y ahí uno de mis compañeros me comenta, oye, hay un proyecto nuevo de una residencia de cardiología que van a abrir en el Hospital San José del Texsalud. Por algún motivo me hacen el contacto con el doctor Camit, que en aquel momento era quien estaba llevando ese proyecto, el jefe, y me habla y me convence para tener una entrevista. Pues, por supuesto, yo fui con la idea de que dije, no, yo voy a la HU, ¿verdad? Yo no tengo ninguna esperanza de irme a otro lado. Cuando mucho dije, podré aplicar allá al Chávez, ¿no? En Ciudad de México. Pero ¿todavía no estaba el Muguerza? Todavía no estaba el Muguerza. Ni la 34 en ese entonces la consideraste. La 34 sí, pero también fui a hablar al 34 a preguntar y fueron muy tajantes y me dijeron, es prácticamente que imposible que entres a una residencia aquí porque se llena en la primera vuelta, y lo cual pude constatar mucho tiempo después, se llena, ¿verdad? Es decir, no hay forma de que alguien de fuera quede como residente en el 34, ¿no? Entonces se me presenta este proyecto nuevo con todo detalle, y la verdad es que me gusta el proyecto. De nuevo, pues yo siempre he buscado estos retos académicos, ¿no? que te comento. Y o sea, tú ibas a ser la primera, o fuiste la primera generación. La primera generación, me tocó ser la primera generación, y pues me convencieron y me vine al Texsalud a hacer cardiología.
Me interesaba mucho el tema de la cardioimagen, obviamente los cateterismos, la hemodinamia, la electrofisiología, etcétera. Y la verdad es de que no me arrepiento. Sinceramente, aquí están mis profesores, que son todos de primer nivel. Entonces, siento que académicamente me fue muy bien. Entonces, aquí me desarrollé y entonces ahora me vine al Hospital San José a hacer cardiología. Después, cuando estaba en el tercer año de cardiología, se abre el Hospital Zambrano y nos venimos para acá. Todos los residentes, que entrábamos 2 por año, no éramos muchos tampoco, ¿no? Pero eso al mismo tiempo hacía que tus profesores obviamente te tomaran mucho en cuenta y todos los pacientes del hospital eran tuyos. Es decir, no había tanta separación de departamentos de que ahorita estoy rotando en hemodinamia, ahorita estoy rotando. Tú veías a todos. Tú veías a todos y lo veías desde que llegaba de urgencias hasta que se iba a su casa. El manejo integral completito de todo el paciente. Si le hacías un angiotac, tú veías el angiotac. Esa es una de las grandes ventajas. Si le hacían un cateterismo, tú estabas ahí. Si le hacían una ablación, tú estabas ahí. Tú dabas las recetas, es decir, lo veías de entrada a salida. Esto hay que tomarlo en cuenta para residentes o médicos en formación. Cuando escoges tu centro donde vas a hacer tu especialización, la mayoría lo escoge o por el volumen de pacientes o por el prestigio y demás. Y sí debes de tener muy claro que una de las ventajas que tiene el hospital público es que vas a tener un número grandísimo de pacientes, pero la desventaja es, como bien lo mencionas, que está separado, que está aislado y hay muchos servicios que se involucran en eso y a veces te toca un pedacito de complicaciones del paciente o de solucionar del paciente y no ves al paciente de forma holística, de forma completa, algo que lo haces pues de cajón en los privados. Tú ves al paciente desde que empieza su patología, de que a veces llega por gastritis y posteriormente le descubrieron que pues tenía un problema de una coartación aórtica. Entonces, y lo ves desde que empezó hasta que terminó y lo sigues en la consulta. Es algo que a veces en la institución no tienes porque lo mandas a su clínica y no lo vuelves a ver. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿te gustó eso? Me gustó eso y posteriormente, como tú sabes, ya me metí en el tema de la docencia. Siempre me gustó la docencia. De hecho, recuerdo mucho como algo que con mucho cariño. En el hospital universitario, cuando yo llegué en medicina interna, no existían las sesiones bibliográficas. Es decir, no había una sesión donde revisaras los artículos a detalle, ¿no? Y yo lo metí como un proyecto personal y afortunadamente el doctor Leonardo Mancillas me ayudó en eso. E iniciamos las sesiones bibliográficas. Es decir, yo ya traía mucho esa cosquillita, algo que me habían... De la academia y de análisis de artículos médicos y de la investigación y todo este rollo. Entonces, la metimos en el universitario y cuando entré al Tec Salud, yo sabía que quería desarrollarme también en el tema de la investigación. Entonces, afortunadamente, cuando salgo de cardiología, me invitan a hacer el doctorado en ciencias, ¿verdad? Que era un proyecto que se tenía para profesores del Tec Salud, justamente. Entonces me invitan a participar, entro el primer año que salgo de cardiología y la verdad es que muy bien. O sea, ahora hice este posgrado, me llevó 4 años y medio, es un posgrado largo, claro. Pero aprendes muchísimo. Entonces empecé a desarrollar este tema de la investigación al mismo tiempo. Afortunadamente tuvimos oportunidad de hacer varias publicaciones. Ya en este momento, por supuesto, se involucraron mis profesores. El doctor Guillermo Torre fue mi director de tesis en el doctorado. El doctor Juan Quintanilla, el doctor Jerjes, todos los Carlos profesores Jerjes, que se habían sembrado durante tu formación se fueron todos de primer convirtiendo nivel, a tus me colegas, ayudándote y demás. Exactamente. Yo no sé, a lo mejor no te has de acordar, pero la primera vez que yo te vi fue en el 2016, 2017 y fue aquí en el Tec Salud, aquí en el Zambrano, y justo estabas dando, era una sesión de falla cardíaca que la organizaba el doctor Jerjes y estabas dando un tema de la caracterización de los cardiomiocitos en la falla cardíaca, que era un tema que aparentemente, que recuerdo que era tema o doctoral o de tesis. Sí, correcto. Y desde entonces yo dije, el doctor le sabe. Gracias. Le sabe la investigación, le sabe a esto y fue para mí también yo estaba en ese entonces de R1 de cardiología.
en el hospital universitario, y sí me genera mucha, pues más que admiración, primero decir, o sea, yo quisiera llegar a ese punto. Entonces es algo que muchas de las veces no nos damos cuenta, pero el solo hecho de estar haciendo las cosas que te gustan a los demás los puede motivar Por supuesto. y guiar por cierto camino, ¿no? Es correcto. En ese caso, tú particularmente, ¿quién consideras que es como tu mentor, como una persona que dijiste, mira, sabes que estas características, a lo mejor de varios, pero no sé, esta característica de este médico, esto me gustaría llegar a este nivel, o lo tengo considerado como un mentor? ¿Quién consideras que son tus pilares de la cardiología? Muy buena tu pregunta. Yo considero que no tengo un solo mentor. Claro. Yo puedo identificar fácilmente en cada etapa por la que he ido pasando personas con las que he tenido la confianza y a quienes he visto como referentes. Claro. Te puedo decir que identifico al doctor Manuel Avendaño allá en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Baja California, como uno de los que me motivó mucho al tema de la medicina interna en primera, y en segundo el tema de la investigación en las sesiones bibliográficas. Después en medicina interna te puedo decir que admiré mucho al doctor Dionisio Galarza, pero también al doctor Aspiri, que de hecho él fue mi director de tesis en medicina interna, que le hice de cardiología por obvios motivos. Wow, su entusiasmo y su calidad como persona y como cardiólogo, como investigador. Es enorme, no, sí. bueno, o sea, yo quería ser como el doctor, ¿no? Y después ya acá en cardiología te puedo decir que mis referentes siempre fue el doctor Juan Quintanilla, a quien siempre le voy a agradecer el trato y calidad humana y de médico que tiene el doctor. También al doctor Carlos Jerjes lo vi como un referente académico de alguien que tiene la sabiduría y la honestidad para llegar a los niveles académicos que el doctor ha llegado. Por supuesto también al doctor Guillermo Torre, que también igualmente hay que verlo como un referente nacional e internacional tal cual es. Y en él también vi esa posición que tiene el cardiólogo de llevar las cosas un poco más allá, ¿verdad? De buscar siempre mejorar las cosas que estás haciendo, ¿no? Y sobre todo el entorno en el que estás. Y eso me sirvió mucho porque en las siguientes etapas, por supuesto yo en la medicina privada me desarrollé aquí en el TecSalud, pero también tenía la cosquilla de desarrollarme en el ambiente público. Cuando salí de cardiología tenía muy claro que quería hacer 3 cosas. Asistencial, tanto en público como en privado, quería hacer docencia y quería hacer investigación. En cuanto a la medicina privada, pues ya estaba aquí en el consultorio y me invitaron a pertenecer cuando recién me gradué. Pero también decidí entrar al IMSS, decidí entrar al Instituto Mexicano del Seguro Social por una invitación del doctor de la Fuente, ¿verdad? Ya de la UMAE 34, de cardiología. Un día me lo topé y... ¿Él hospitalizaba en San José o cómo fue el contacto con él? ¿Era tu profesor? Nos habíamos conocido porque yo antes había ido a preguntarle las posibilidades de hacer cardiología ya con él. Desde aquel entonces. Exactamente, teníamos un conocido en común y coincidimos en un evento académico. Entonces ahí nos vimos y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te graduaste? Sí, ya me gradué. ¿Y qué vas a hacer? También obra del destino. En aquel momento, obra del destino completamente. Aquí hay que comentar que yo estaba aceptado para hacer hemodinamia en España. Yo había ido a rotar a Barcelona, al Sant Pau de Barcelona. Había ido a rotar allá y estaba aceptado para ir a hacer hemodinamia. La traición. Sí, pero después porque nació mi segunda hija, bueno, mi primera hija mujer, justamente en octubre del 2012 yo me gradué en febrero del 2013. Y estaba chiquita, tenía algunos detalles ahí de salud, entonces decidimos, junto con mi esposa, quedarnos en Monterrey. Dijimos, no nos vamos a ir al extranjero. Porque o sea, tenías el plan de irse todos, sí, los por supuesto, cuatro, toda la familia, los a 4. Barcelona. Así es.
Sin embargo, cuando me topo con el doctor de la Fuente, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues ya estoy trabajando. Dice, ¿siempre te vas a ir a España? Le digo, no, doctor. Le digo, ¿pero quieres hacer hemodinamia? Le digo, sí. ¿Por qué no te metes al IMSS? Yo te jalo al 34 para que ejerzas como cardiólogo, internista y como cardiólogo. Y luego, si tú quieres, puedes entrar a hacer hemodinamia. Ok, me llamó mucho la atención y dije, bueno, lo puedo hacer estando aquí en Monterrey. Bueno, va, me gusta la idea. ¿Ya había el curso de hemodinamia ahí en el B34? Tiene muchos tenía, años. Sí, tenía muchos años. Okay. Así es. E incluso, pues esa era mi idea de entrar al instituto, ¿no? Claro. Sin embargo, ya cuando entro a la UME 34, pues me gustó. Imagínate, es todo un hospital enorme, dedicado completamente a la cardiología de tercer nivel. Por supuesto, me encantó. Y además coincidió con que a mí me gustaba el tema de la docencia. Entonces, cuando entré a la UMAE, a los pocos meses me ofrecen ser profesor de la residencia de cardiología, profesor titular en aquel momento. Agarro ese puesto y posteriormente, como a los 6 meses, se desocupa el puesto de jefe de departamento de cardiología. Entonces el doctor de la Fuente me comenta que si me interesa, entonces participo en la terna y me la dan. Entonces imagínate, estuve menos de un año de operativo. Y luego ya estaba en jefe de departamento, entonces yo estaba a cargo de las 100 camas de cardiología. Y de los residentes, de todo. De los residentes, de todo. Entonces, pues me encantó, ¿no? Estaba haciendo lo que a mí me gustaba, que era docencia y asistencia en cuanto a medicina pública. ¿Y fuiste dejando un poquito de lado lo...? Yo ya daba clases en aula aquí en la EMIS, en el TEC, que me gustaba mucho, por supuesto, de pregrado y también de posgrado. Sin embargo, pues sí, o sea, vas agarrando, digamos, lo que más te gusta de cada uno y te adaptas, se te da. Te adaptas, exactamente. Entonces duré muchos años así. Y posteriormente, pues le vas agarrando el gusto al tema de la medicina pública, porque también tiene muchísimas virtudes que luego podemos platicar, y a mí me encanta este tema de ver las virtudes de la medicina pública y la medicina privada, ¿no? Que ninguna es mejor que la otra, pero tienen enfoques diferentes. Tienen sus pros y sus contras. Por supuesto, tienen enfoques diferentes. Y ese tema a mí me gusta mucho. Lo mismo de los residentes que se forman en una y que se forman en otra, ¿no? Que también tiene sus pros y sus contras todo, ¿no? No hay ninguna que sea mejor que la otra. Esa es mi conclusión. Y después de eso, tanto me gustó el tema de la docencia que yo ya estaba en el Sistema Nacional de Investigadores. Desde que estaba ahí en cardiología, pudimos publicar mucho, desde que estaba aquí en la residencia y posteriormente ya cuando salí. Entonces me metí al Sistema Nacional y por mis vínculos con CONACYT, en aquel momento CONACYT, me pidieron que metiera la residencia de cardiología en el Sistema Nacional de Posgrados, que en aquel momento se llamaba PNPC. El PNPC. Exacto. Entonces me di a la tarea de meter a la residencia de cardiología de la UMAE 34 al PNPC, entre otros muchos proyectos, entre ellos algunos de investigación, que justamente esa sesión que tú comentas, la empezamos a desarrollar un poquito más allá, pero ya con una población de falla cardíaca, que luego te puedo comentar un poquito sobre ese protocolo que estuvo muy padre. Total, me gustó mucho el tema de la docencia y estuve 5 años como jefe de departamento de cardiología y después de eso me paso a la división de educación, donde ahora sí ya me encargaba de hacer los cursos, todo lo que tenía que ver en términos generales, con toda la educación de los residentes, no solamente de cardiología, ahora yo estaba encargado de todos los residentes de las 9 especialidades que hay ahí en la UMAE 34. Lo que voy es que esa posición y también la jefatura del departamento me permitió vincularme muchísimo con los demás cardiólogos del resto de México. Quizá es poco conocido que hay una red interna si tú entras a un puesto de estos, estás conectado con el jefe de educación de siglo XXI, de la raza, y después vas a eventos donde conoces al del Ignacio Chávez, al del Occidente, al 20 de noviembre, etcétera.
Entonces, en realidad vas conociendo y haciendo ese tipo de conexiones. Uh-huh. Y entonces es así que me invitan a dar ponencias con algunas industrias farmacéuticas. Y demás. Exactamente. A raíz de que empezamos a publicar los estudios Claro. que empezamos a hacer. Entonces, ya te vuelves digamos un que una referente. cosa exactamente. Claro, digamos que una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Y en cuestión de hemodinamia ya no te quedó ahí la espinita de que, oye, no, ¿qué crees? Muy buena pregunta. Y ya cuando tenía el tiempo, porque tenías que trabajar un año y tener la base, y luego solicitar hacer el fellow, te puedo decir que fui al 34 a conocer a quien después sería un gran amigo, el doctor Palacios, para decirle que quería hacer hemodinamia y que iba a estar ahí los siguientes 2 años. Y él muy honestamente me dijo, mira, aquí tú eres médico de base, eres cardiólogo, pero aquí tienes las mismas responsabilidades y horarios que cualquier fellow. Que un residente, claro. Que cualquier fellow que vaya a entrar aquí. Entonces yo le dije, doctor, yo tengo mi consulta privada, yo tengo la investigación, estoy haciendo en este momento el doctorado. Y me dijo, pues sopésalo. Y luego ya me di cuenta que no iba a poder. O sea, no, ya los tiempos no se daban para que durara 2 años ahí metido en hemodinamia sin trabajar o digamos trabajando de guardias, etcétera. Entonces no era factible. No era factible. Entonces lo que decidí mejor era hacer ecocardiografía. Entonces que también por supuesto me gustaba muchísimo. Y que te quitaba un poquito menos tiempo. Y que tenía menos tiempo. Podía hacer el fellow en los horarios en los que yo estaba en la UMAE. Claro. Entonces decidí hacerlo y también me encantó. Entonces, pero era nomás un año. Entonces afortunadamente hice el adiestramiento en servicio, que así se llama, que luego yo fui el encargado de hacer esos adiestramientos en servicios. Entonces, sí. Un año estuviste haciendo el doctorado, tu práctica privada, tu hija recién nacida o de poquitos meses y aparte el fellow de ecocardiografía. Sí, esos primeros años sí, son pesados. A veces, porque hacía guardias además en la terapia intensiva del doctor. Para generar aparte ingreso, claro. Porque se tenía. Sí, es algo que a veces no equilibran un poquito los residentes o los estudiantes de especialidad, que te ven pues ya a cierto nivel y dicen, voy, para llegar aquí sí batallé en cuestión de trabajo, en cuestión de sacrificar cosas, a veces el tiempo incluso lo quieres estirar al máximo y ya se va a acabar el día y te quedan miles de pendientes y dices, ni modo, pues le sigo, ¿no? Correcto. Entonces duermes poco, te malpasas mucho y digo, ya después en ciertos años tratas de otra vez retomarlo, pero esos años no se vuelven a ganar. Exactamente, dejan huella. Así es. Entonces se fueron dando las cosas y afortunadamente vas evolucionando. Claro. Vas evolucionando y como tú bien dices, vas tomando las cosas que más te gustan y más te reditúan y donde puedes crecer y desarrollarte. Claro. Y en esa misma línea, Luis, me gustaría preguntarte, y obviamente este anuncio ya lo hicimos de forma un poquito más formal en las redes, en las vías apropiadas, donde hicimos tu nombramiento como próximo presidente del Colegio de Cardiología del Norte para enero del 2026, finalizando en diciembre del 2027. Sí. Era algo que nosotros buscábamos mucho en cuestión del colegio como presidente que vamos a entregar. Quisimos en su momento formar alianzas con las grandes instituciones y siempre fue un sueño, siempre fue un objetivo que se pudieran complementar la mayoría de las sedes formadoras de cardiología. Actualmente, como lo sabes, hay 5 sedes formadoras en el norte, ISSSTE, IMSS, HU, 34 y TechSalud. Muguerza, perdón. Todos esos centros formadores realizan un excelente trabajo y nuestro afán es integrarlo. Y al pensar en ti y que se sucediera esta sucesión, fue muy grato porque tú tienes la experiencia de lo público con la 34 y aparte tienes una excelente experiencia con la industria y aparte en la institución privada. En tu caso, ¿cómo ves estos siguientes años? ¿Cuáles crees que van a ser los principales retos que vas a tener que enfrentar
qué objetivos buscas para el crecimiento de la cardiología del norte y obviamente también personales que me imagino que vas a tener con esta próxima nombramiento. Pues muchas gracias por la pregunta y primero que nada, muchas gracias porque fuiste tú quien me invitó a participar en su equipo como vicepresidente en estos 2 años y yo te agradezco y aquí reconozco que aprendí mucho de ti. Y por supuesto, va a haber grandes retos y creo que tú ya lo mencionaste. Uno de mis principales alicientes para tomar la presidencia es este tema que considero que deberíamos estar más unidos. Considero que es un buen momento ahorita que hay personas en puestos claves con mentalidades muy abiertas y a quienes yo puedo considerar amigos y colegas, aliados. Entonces sí creo que estamos en un excelente momento para buscar justamente eso, ¿no? Alianzas entre los diferentes centros formadores de cardiología. Siento yo que casi no se conocen. Yo siempre he agradecido que me toca a mí estar en un excelente hospital privado y en un excelente hospital público, pero además de eso también fui residente y graduado del universitario. Estuve en el Metropolitano rotando cuando estuve en la residencia de cardiología, porque también allá va a haber una residencia de cardiología próximamente. También conozco muy bien a los profesores del Muguerza y también conozco muy bien a los profesores del ISSSTE. Entonces, creo que estamos en el momento adecuado para hacer esa alianza entre todos los centros formadores. Yo algo que noté muy rápido en la evolución cuando recién salí de cardiología y empecé a ir mucho a juntas a Ciudad de México, cuando estaba en el departamento de cardiología de la UME 34, algo que noté mucho de los colegas de Ciudad de México era que a pesar de que cada quien estaba en su hospital y tenían un orgullo muy propio, al momento de organizarse, ya sea la Sociedad Mexicana de Cardiología, en el ANCAM, en el ANSIST, etcétera, se unían. Entonces, su fortaleza radica mucho en eso, en su posibilidad de asociarse entre ellos, incluso cuando no trabajan juntos, incluso a lo mejor hasta que ni siquiera se llevan bien. Ni siquiera se conocen, pero cuando es necesario unirse, lo hacen. Incluso tú ves en los chats nacionales cómo hay personas que pueden tener desacuerdos en algún momento, pero cuando uno de ellos tiene un avance significativo, oye, ya presenté esto en el Senado, oye, va avanzando los protocolos de atención, oye, esto con Secretaría de Salud, se ve que empiezan a colaborar entre ellos. Entonces, yo no veo por qué la medicina, la cardiología regiomontana del norte no tenga esa posibilidad. Y siento que estamos en un muy buen momento. Siento que el enorme nivel que tiene la cardiología del norte te abre esas oportunidades de hacer estos vínculos, ¿no? Sí siento que estamos en ese momento, pero también creo que ese va a ser el principal reto. El reto va a ser abrir esa mentalidad, ¿no? De empezar a tener, por ejemplo, sesiones conjuntas, que ya hay por ahí algunos esfuerzos en ese sentido, y quiero que el colegio sea ese factor de cohesión, ¿verdad? Que va a ser un reto, por supuesto, pero pues para eso estamos y lo vamos a intentar, ¿no? Ya hay enormes avances, digo, recientemente los presidentes previos, entre ellos tú, el doctor Cornejo, han tenido avances muy significativos en ese sentido. Entonces creo que vamos en el buen camino. Ahora, afortunadamente también tengo muy buenas relaciones con presidentes de sociedades y asociaciones, etcétera, a nivel nacional. Ya hemos estado ahí en pláticas para que involucren también a Nuevo León, al colegio, en estos eventos y por supuesto también organizar los nuestros propios. Pero al final de cuentas que tenga el trasfondo académico. Creo que esa es la enorme fortaleza de la cardiología del norte. El nivel académico es muy alto, muy alto. No nos pide nada la cardiología del centro de México. Es decir, tenemos que tener esa proyección
y hay enormes avances en ese sentido, ¿no? Pero la experiencia de uno también la puede acompañar, la puede aprovechar el otro, ¿no? Claro. Porque esa va a ser un poquito la línea que estoy buscando y por supuesto también el tema de los residentes. Me he dedicado ya muchos años al tema de la formación de residentes y siento que ahí también tenemos enormes áreas de oportunidad, claro. Pero pasa también por la vinculación. Mucha de la fortaleza de las organizaciones de residentes a nivel nacional parte de que se unen entre ellos y hacen eventos en conjunto, claro, y hacen programas completamente dirigidos al crecimiento de los residentes. Que a final de cuentas me da mucho gusto ahorita ya ver a cardiólogos hechos y derechos con un muy alto nivel académico que fueron mis residentes. Entonces, creo que estoy en ese momento donde podemos avanzar mucho, claro, en ese sentido y eso creo que va a ser la línea que voy a buscar, porque por supuesto siempre en conjunto con los demás programas, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas que bien mencionaste y que también fue una parte fundamental de nuestra labor al momento de poner los puntos o los objetivos fundamentales de cada uno, yo creo que lo mencionamos varias veces en reuniones, es la unión, o sea, tratar de unirnos como colegio, que a veces es complicado, porque sabemos que el día de un cardiólogo dista mucho de estar tranquilo, es muy ajetreado, andas para arriba, para abajo, en vuelos, y sobre todo pues si tienes cierto nivel de impacto en demás cardiólogos o demás especialidades, que nos ha tocado a ti y a mí ser ponentes para médicos generales, para médicos internistas, para incluso cardiólogos, y pues andas con un tema muy ajetreado. Entonces encontrar un punto en el cual todos se puedan unir y llegar a tener un buen complemento con la información que les están dando es bastante complejo, porque nos volvemos muy exigentes en el aspecto de que, bueno, me vas a hablar de un tema, lo digo específicamente para las sesiones ordinarias que tenemos, vas a hablar de un tema, pero pues ese tema yo en lo personal me considero experto o me considero que pues ya yo lo estudié, ya me lo sé, no hay algo extra que a lo mejor pueda tener. Entonces nuestro objetivo como colegio es buscar esos nuevos temas, esos tópicos novedosos que nos puedan aportar nueva evidencia y por ende se traduzca en una mejoría de nuestra práctica y una mejoría del paciente. Claro. Entonces el llegar a esos puntos a veces tienes que ser muy exigente con los laboratorios que lo sabrás, llegan con un planning, llegan ya con un protocolo, agenda, ¿no? con claro, una agenda de que se tiene que tocar estos temas. Entonces, ahí en ese aspecto, tu proyecto en cuestión, te digo, en lo particular, yo fui fan de hacer sesiones de lo que fuera, siempre y cuando hubiera una educación médica continua. Claro. Me gustó mucho invitar a los residentes porque sé que es una excelente inversión tanto para el colegio como para ellos mismos que se relacionen entre distintas sedes, que se conozcan, que se ubiquen, que se formen de cierta manera de una forma igual para que no haya esos, digamos que, problemas o complicaciones de ego que algunas veces se presentan y que pues se conozcan como personas y como profesionales y que vean que todos tienen un nivel bastante adecuado, bastante apropiado. En ese aspecto, ¿cómo? Perfecto. En ese aspecto ya la última pregunta. ¿Cómo consideras tratar a estos temas de ponencias? ¿Estás tú de acuerdo con que sean sesiones académicas, sesiones de la industria? Sabemos que eres un gran speaker de varios laboratorios, entonces obviamente van a venir en busca de poner sus agendas, sus tópicos, y eso era algo que a veces a mí en lo particular se me hacía un poquito complejo, porque pues ellos tienen una agenda que va atada a ciertas, digamos que, intereses económicos y uno tiene que limitarlo a los intereses académicos o claro, clínicos o asistenciales.
Entonces, mi pregunta va enfocada en ese aspecto. ¿Cómo vas a lidiar con estos temas? ¿Consideras que es necesario que se haga un solo día, 2 días, unas académicas extraoficiales, extraordinarias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo visualizas el futuro en las sesiones? Excelente tu pregunta, y sí, por supuesto lo hemos estado pensando muy a detalle también con otras personas quienes quiero que tomen un rol significativo en la organización de este tipo de sesiones. Yo creo que hay que ver las necesidades de los cardiólogos. O sea, siento que a veces la agenda que trae la industria tiene que ver, por supuesto, con lo que ellos ven como prioridad. Sin embargo, a veces esa prioridad no es la misma que los cardiólogos tenemos como prioridad. Creo que habrá que dividir por capítulos, es decir, hemodinamistas, Sí. qué es lo que está en boga en este momento de la industria, quién nos puede ayudar para traer esa capacitación aquí a Nuevo León e invitar, por supuesto, al resto del norte. Cardiología clínica, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita? ¿Dónde crees que necesitas un poquito más de asesoría? ¿Cuáles son los temas que te gustaría ver? Ahora sí, industria, mira, mis cardiólogos tienen esta necesidad, ¿con qué me puedes apoyar? Y por ejemplo, te puedo decir que hay foros en los que ves esas diferencias y ves esas necesidades. Por ejemplo, ahorita se mete mucho el tema de la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso, claro. Se ve mucho el tema de los fármacos combinados, se ve mucho, ¿me entiendes? O sea, hay necesidades muy bien identificables donde ahí la industria te puede ayudar. Yo soy un convencido de que la relación con la industria es un ganar-ganar. Te puedo decir que durante la pandemia, mi primera experiencia que tuve yo con la industria fue durante la pandemia, donde te puedo decir que si no hubiera sido por la industria, no hubiéramos podido continuar con las sesiones académicas en la OMAE 34. ¿Por qué? Porque no teníamos una plataforma, no teníamos un Zoom, no teníamos, ¿me entiendes? Ellos nos ayudaron con esa conectividad que no teníamos disponible. Entonces, siempre he considerado que la relación con la industria es un ganar-ganar. Hay que ver las necesidades, por supuesto los hemodinamistas, los electrofisiólogos, cardioimagen, por ejemplo, se han acercado actores muy significativos aquí en la región, pidiendo, oye, deberíamos invitar a tal doctor porque trae estas nuevas ideas, trae este nuevo software, trae este nuevo esto, y la industria que nos apoye para lograr ese tipo de objetivos. Entonces, sí entiendo lo que comentas. La industria tiene su agenda, por supuesto. Claro. En algunos casos vamos a coincidir y en algunos casos quizá no tanto. Sin embargo, siempre yo he notado que ellos están en la mejor disposición de apoyar. Quizá se pueda hacer una agenda que nos favorezca a ambos, claro, ¿verdad? En todo momento. Sin embargo, la prioridad tiene que ser la necesidad académica del cardiólogo, claro, ya sea el cardiólogo ya ejerciendo o del residente. Entonces, exactamente, y vienen por ahí las ideas de los foros de los residentes, ¿verdad? Claro. De cursos para publicaciones, de cursos para tomar a esa persona que consideras un referente regional y nacional, bueno, tráetelo y que le hable a tus residentes para que vea cómo le hicieron para llegar a donde está, ¿no? Que nos den sus experiencias. Entonces tenemos un poquito esa idea de tomar a personas que son referentes y nos den sus opiniones, nos den sus experiencias, nos hablen un poquito de cómo llegaron a ser lo que son. Y que eso motive. Creo que un poquito sí es el tema académico de sé esta clasificación y sé aplicarla, pero otra cosa también es quién me motiva, hasta dónde quiero llegar. Y creo que eso también podemos hacerlo claro. en el colegio. Entonces tenemos amplias expectativas para este programa académico. Y espero que nos vaya bien, claro. Siempre y cuando contemos con el apoyo de sí, todos. Pues eso hay que buscarlo, digo, sí, es algo que, como bien lo mencionas, hay que trabajarse, y pues yo con toda confianza puedes contar conmigo si necesitas algún apoyo,
algún consejo de los temas administrativos, los temas de consejo, colegio y demás, créeme que estoy en toda la disposición de seguir en contacto con la formación del colegio. Para mí fue un gusto estar en estos 2 años. Lo busqué desde que regresé de mi formación de la alta especialidad y se me dio hace 2 años y afortunadamente pues me sentí bastante a gusto. Es un trabajo bastante complejo. Sí te auguro que, o sea, te va a sacar un poquito de canitas. Yo empecé sin canas, ahora ya tengo. Entonces, es complejo por los temas administrativos que se ven, los temas que a veces distan de la academia y son más que nada de organización, de lograr llegar a conjuntar algo de cardiólogos que cada uno tiene sus asegúnes y tienes que tratar a cada uno de una forma especial. Entonces eso es lo que a veces se te complica más en la cuestión de la formación de este colegio. Y pues mucha suerte, muchas felicidades por esta nueva etapa que vas a tener como presidente y pues estoy seguro que vas a hacer un excelente trabajo y pues tienes todo nuestro apoyo. Y pues no me queda nada más que agradecerte por este tiempo que estuviste compartiendo con nosotros de tu vida, de tu formación. Para nosotros siempre es muy importante saber cómo empezó el cardiólogo, cómo empezó el médico y cómo se fue formando y cómo incluso la vida le fue moviendo con el destino a agarrar ciertas etapas. Y pues nos despedimos de nuestro auditorio, de nuestros youtubers o los que estén viendo, no sé. Y pues esperemos que sea de su agrado este podcast y los esperamos para el próximo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.